¿Lo leyeron al caso? Sí, doctor. Bueno, a ver, vamos, Rodrigo, te escucho. ¿El motivo de consulta o quiere que lea el caso? No, digamos, el motivo de consulta. El motivo de consulta es un dolor severo, el paciente refiere a un dolor severo en el pie izquierdo que lo despertó en la siesta. Ese es el motivo de consulta que refiere el paciente. Muy bien. Eso sería el motivo de consulta. La enfermedad actual, La, bueno, la angina estable crónica, la hipercolesterolemia e hipertensión. no. Eso no es enfermedad actual. Esos son los antecedentes, digamos. Claro. ¿Cuál sería la enfermedad actual? A ver. En la enfermedad actual, digamos, sería la historia cronológica de la enfermedad. Yo puse que es un dolor en pantorrillas que el paciente refiere que tuvo por años, hasta que un día luego empezó a acentuarse más y luego de caminar 30 metros tuvo que detenerse por el dolor. Después eso pasó a ser un dolor ocasional en pies por la noche. Refiere que mejora el dolor cuando se sienta o cuando cuelga los pies en el borde de la cama y ahora le duele constantemente, no mejora con lo que realizaba anteriormente para que se le pase y actualmente tiene el pie entumecido y no puede mover los dedos. Claro. Es la semiografía de ese dolor del pie, cómo fue cronológicamente. Eso sería digamos, la enfermedad. Doctor, tengo una duda. ¿Es lo mismo decir enfermedad actual que anamnesis sistémica o no? No, corazón. Son dos cosas distintas. No. Porque la enfermedad actual, recuerden, es la semiografía del motivo de consulta. Es decir, usted me tiene que contar, con un versito, como usted quiera, cómo ha sido el motivo de consulta en cuanto a la cronología de ese síntoma. Desde hace cuánto que lo tiene, cómo es la intensidad, en este caso del dolor, si tiene irradiación, si cambia con alguna postura. Eso es la enfermedad actual, es la semiografía del motivo de consulta. Si en este caso fue el dolor de pie, lo que hay que semiografiar es qué características tiene ese dolor de pie. No puedo poner en enfermedad actual algo que no está en el motivo de consulta. ¿Se entiende? Es decir, yo no puedo agregar acá, por ejemplo, este paciente dice que se queja de dolor severo en su pie izquierdo, que lo ha despertado de su siesta. ¿Está bien? Entonces, como que eso es prácticamente el motivo, digamos, la semiografía. ¿Qué característica tiene ese dolor de pie? Que apareció en reposo. Esa es la característica principal de este caso, el dolor del pie. Porque una cosa es que aparezca el dolor cuando tenga movimientos, que de hecho después cuenta que sí. Después cuenta, fíjense, él ha tenido dolor al caminar en ambas pantorrillas y pies durante años, que gradualmente avanzó hasta que no pudo caminar 30 metros para tener que parar por el dolor. Es muy bueno lo que vos preguntás ahí, Bárbara, ¿por qué? Porque este es un caso que se presta para la confusión justamente entre anamnesis sistémica y motivo de consulta o enfermedad actual. ¿Por qué? Porque la anamnesis sistémica son los síntomas que el paciente padece, pero ya desde hace un tiempo atrás. Por eso, fíjense, como la palabra lo indica, es una anamnesis. Yo tengo que preguntar sobre ciertos síntomas que el paciente padece, pero que ya los tiene desde hace un tiempo atrás. No es el motivo por el cual ahora usted lo interna o el motivo por el cual el paciente consulta en este momento. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Es por eso que usted tiene que seguir un orden en anamnesis sistémica de ir preguntando aparato por aparato. O sea, usted va a ir preguntando aparato respiratorio, si alguna vez le faltó el aire, si ha tenido tos,
si el paciente ha tenido, en este caso, bueno, dolor tipo puntada de costado. Ustedes tienen que preguntar sobre ciertos síntomas que muchas veces les ayuda a ustedes para ciertos diagnósticos, que no necesariamente es el motivo de consulta, sino que ustedes pueden llegar a otros diagnósticos. Por ejemplo, el paciente que ustedes indagan desde el punto de vista cardiovascular, ¿qué le preguntan? ¿Usted suele tener dolor de pecho? ¿A usted suele tener palpitaciones, como que el corazón se le apura? Bueno, yo le voy a decir, sí, doctor, la verdad es que cuando yo subo una escalera me empieza dolor de pecho. Eso me pasa siempre, no es ahora, siempre lo tengo. Eso lo tienen que poner, refiere dolor precordial ante los esfuerzos. O que le diga al paciente, sí, yo por ahí siento palpitaciones, siento que mi corazón se apura, que no puedo. Bueno, ahí, en ese caso, ustedes pueden decir que es un paciente que tiene palpitación y que probablemente pudiera tener una arritmia, que él no lo sabe. Y eso le va a hacer a usted diagnosticar, mejor dicho, pedir un electrocardiograma y ver qué tipo de arritmia tiene el paciente, que ni él lo sabe, solo siente palpitaciones. Bueno, ¿se entiende, Bárbara? Esa es la diferencia entre una anamnesis sistémica, que son síntomas que el paciente padece ya desde hace un tiempo. De hecho, algunos pacientes ya conviven con ese síntoma, pero no es el motivo por el cual se lo interna. Porque el motivo por el cual el paciente se lo interna, eso ya el paciente, por supuesto, va a ser otro. Perdón, que ahí está una compañera que dice que quiere ingresar. Ahí está. Bien, ahí está. Bueno, y en este caso, fíjense cómo el paciente dice claramente, fíjense, él ha tenido dolor al caminar en ambas pantorrillas y pie durante años. Eso lo pueden poner justamente en anamnesis sistémica, chicos. En anamnesis sistémica lo pueden poner porque ya lo tienen desde hace un tiempo y fíjense cómo fue empeorando ese dolor, que dice que solo pudo caminar 30 metros hasta tener que pararse por el dolor. Ocasionalmente ha tenido dolor leve en sus pies durante la noche, pero usualmente mejora cuando se sienta y deja sus pies colgando en la cama. Ese dato también es importante, chicos. El dolor, lo que pasa es que ahora ya se hizo mucho más severo, no mejora y siente que su pie está entumecido y no puede mover los dedos del pie. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque como todos los síntomas, así como vimos la otra vez, el paciente que tenía complicaciones renales por su diabetes, tenía complicaciones oculares, todo lo que vimos en el caso anterior. Bueno, fíjense, acá también es muy importante tratar de hacer una buena anamnesis, acomodar bien la historia clínica. ¿Por qué? Porque el tipo de dolor que tiene el paciente, ¿qué les hace sospechar hasta aquí ahora a ustedes? Hasta aquí sin revisarlo. Con todos estos datos que tenemos de la anamnesis, el motivo de consulta, la enfermedad actual, y para digamos, cerrar esta parte, recién vamos a antecedentes, que es otro ítem. Antecedente es otro ítem. Antecedente es dolor al caminar en ambas, antecedente es que tiene una historia de angina crónica estable. ¿Escuchan? Hipercolesterolemia e hipertensión arterial. Y que ahora venga con dolor del pie. Hasta aquí, chicos. ¿Qué les hace sospechar? Claudicación intermitente. Claudicación intermitente, ¿por qué? Por el dolor que le produce al poco tiempo de caminar, porque no es constante el dolor, perdón. Sobre todo por los síntomas que van empeorando, por los antecedentes que tiene ya, sobre todo la hipercolesterolemia, y lo que refiere que la última vez solo pudo caminar hasta 30 metros y tuvo que pararse. Bien. A ver, un segundo, porque hay un compañero de ustedes que quiere ingresar. ¿Y una trombosis venosa, Doc? ¿Perdón? Como diagnóstico, usted dijo que podía ser una TBP, una trombosis venosa profunda. Ese es otro. Vamos a ver ahí. Perdón, ahí estamos admitiéndolo. Muy bien. Ahí tienen otro diagnóstico diferencial. Vamos el resto. Otros diagnósticos. Doc,
Para mí es como dice el compañero, una trombosis venosa profunda, distal, porque después sí aclarando un poco más en el caso clínico, pero todavía no llegamos a esa parte cuando hace el examen físico. Bien, perfecto. ¿Qué más sería? Otro diagnóstico diferencial. Una Martín, angiopatía isquémica. perdón. Una angiopatía isquémica. Disculpa, ¿me puedes repetir? Una angiopatía, doctor. Angiopatía. Bien, bien, muy bien. Isquémica. Muy bien. ¿Qué otro diagnóstico? Neuropatía periférica puede ser. ¿Por qué causa? Por una compresión, por ejemplo. ¿Pero por qué compresión? ¿Compresión de qué? Porque ¿qué es lo importante, chicos? Los antecedentes que está teniendo el paciente son antecedentes importantes ¿de qué? Del punto de vista vascular. Por eso es que, fíjense cómo nosotros estamos haciendo el razonamiento de las impresiones diagnósticas con el solo hecho de evaluar los antecedentes que tiene el paciente. Antecedentes de hipercolesterolemia, de hipertensión arterial y probablemente de una cardiopatía isquémica, porque él tiene antecedentes de una angina crónica estable. Entonces eso, al ir con un síntoma como dolor de pie y claudicación intermitente, como bien dijeron ustedes en las impresiones diagnósticas, yo tengo que pensar que esa claudicación intermitente sea la principal causa que el origen vascular, es decir, que sea una obstrucción arterial o lo que se llama una enfermedad arterial periférica. ¿Se entiende? Eso sería hasta aquí lo que nosotros podríamos pensar, teniendo en cuenta, insisto, los antecedentes y el tipo de consulta que tiene. Por eso le voy a insistir con que acomodemos y ordenemos bien la historia clínica, porque ahí está el 80% del diagnóstico, como digo siempre. Con el solo hecho de saber por qué viene el paciente, por qué consulta y qué antecedentes tiene. Fíjense, hasta aquí no lo hemos revisado todavía, chicos. Entonces ahora lo vamos a hacer de tal manera que ya tenemos una impresión de lo que podría estar pasando con el paciente. Ya tenemos una impresión diagnóstica. Entonces, ¿yo qué voy a ir a buscar semiológicamente? ¿Qué irían a buscar ustedes semiológicamente? Los pulsos. Pulsos periféricos. Exacto. ¿Ven? ¿Ven cómo van relacionando? Los pulsos. Entonces voy a ir directamente, quiero ver cómo está ese pie que le duele, ese miembro que le duele, quiero ir a ver cómo está. Principalmente el tema de los pulsos, porque fíjense, ahí como bien también su compañero dijo trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda, una de las características es que duele cuando hay trombosis. El tema es saber cuáles son las diferencias entre un compromiso arterial y un compromiso venoso. Justamente va a ser el examen físico, que es ahora donde yo tengo que ir a hacerlo. Ahora, ¿me dice que tiene antecedente de varices? No. Es un dato muy importante, porque ahí yo haría una de las diferencias que hay entre el compromiso venoso y arterial. El que tiene una trombosis venosa habitualmente está lleno de varices en ambos miembros inferiores. Si no me dice ese antecedente, ahí ya me voy más para el lado arterial. Otra de las cosas importantes que tiene la trombosis venosa, que tendría que ir a hacerlo, que de hecho no lo tiene porque no lo nombra el paciente, no se los nombro, que es el signo de Hoffmann positivo, que es dolor a la palpación en pantorrilla. Solo dice que el dolor comenzó en las pantorrillas y que después se fue empeorando, fíjense en la parte esa que dice, pero bueno, ahí está muy bien para hacer el diagnóstico diferencial con el compromiso venoso o de trombosis venosa. No lo tiene. Entonces fíjense cómo vamos. Descartando una cosa y no vamos más para el otro. En este caso me estoy yendo más para el origen arterial,
¿Por qué? Por los factores de riesgos que tiene el paciente y porque cuando el compromiso es arterial, chicos, grábenselo siempre, cuando yo tengo un compromiso arterial, si hay un síntoma que es fundamental, es el dolor. Siempre duele la isquemia arterial, muchísimo, que de hecho le imposibilita caminar al paciente, de ahí la claudicación, y a veces justamente lo despierta en el reposo durante la noche. El paciente, una de las características cuando el compromiso arterial, justamente por una cuestión de circulación, le calma cuando se sienta y cuelga las piernas o pies sobre la cama. Fíjese que ese es un dato que lo tiene también la historia clínica. Ese dato también te está indicando que hay un compromiso arterial, chicos. Eso tenganlo en cuenta siempre. Ahora. Doctor, me surge una duda. Sí. En el signo de Homans, ¿la trombosis venosa profunda también lo tiene o no? Eso. Por eso mismo le dije que aparece ahí. Ok. Trombosis Pensé venosa. que decía por arteria. No. Ok. No. Ojo. No. Es típico de la trombosis venosa profunda. Por eso le aclaraba que no, digamos, no sale, no nombra ese signo, por la cual me voy más para el origen arterial que el venoso. ¿Entiendes? Profe, Sí. aparte, una oclusión así de miembros inferiores a una TBP también se acompañaría con edema o no. Claro, Cosa muy que bien. en la arterial va más al lado de que la piel está seca, fría, pérdida de color y esas cosas. Excelente, perfecto. Eso es otra de las diferencias. Y fíjense cómo nosotros estamos haciendo una evaluación desde el punto de vista clínico, semiológico, y que ahora mismo vamos al examen físico. ¿Qué dice? Afebril, eso nos indicaría que no hay ningún tipo de infección en la piel del miembro, eso es muy importante, que el ritmo cardíaco tiene 72 por minuto, que su presión arterial tiene 125/74, normal, a pesar de que es hipertenso. Exámenes de cabeza y cuello son significativos por un ruido carotídeo derecho. Eso es un soplo carotídeo derecho. Ahí me está dando otro dato de que justamente este paciente tiene un compromiso vascular importante, porque ya tenemos probablemente un compromiso coronario, tenemos probablemente un compromiso carotídeo y tengamos probablemente un compromiso de arterias de miembros inferiores, es decir, una enfermedad arterial periférica, como dijimos. Entonces, fíjense que son todos datos que me lo está dando la anamnesis y el paciente. Hasta aquí no hice ni un solo estudio complementario. Solo hemos hecho el examen clínico. ¿Qué dice? Su tórax está claro, o sea que el pulmón está bien, su corazón está regular, tiene un corazón irregular con un impulso apical sin desplazamiento, con un galope S4. ¿Qué significa que tengo un S4? ¿Qué información me da eso a mí? Tiene un llenado brusco en el ventrículo. Llenado Bien, rápido. perfecto. ¿Y eso a qué se puede deber, Martín? A una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia valvular. Puede ser, sí, puede ser, pero te faltarían otros datos para decir ese diagnóstico. ¿Se entiende? Es una impresión, pero me faltarían otros datos. Lo que sí sabemos, que en realidad, no sé si te habrás confundido vos, Martín, ahí, sí podemos hablar de insuficiencia cardíaca cuando el paciente tiene un tercer ruido. Claro, pues yo entendía que tercer ruido y cuarto ruido son ruidos que se suman y favorecen a una impresión diagnóstica de una patología de insuficiencia cardíaca. Claro, Entonces, no es, digamos, no es patognomónico un cuarto ruido de insuficiencia cardíaca. Sí, de hecho, se lo considera un criterio de Framingham al tercer ruido, como sí, un componente importante de la insuficiencia cardíaca. Ojo, pero el cuarto ruido, recuerden, en realidad es, digamos, es una contracción de la aurícula. Eso es lo que traduce un cuarto ruido, que la aurícula izquierda se está contrayendo demasiado. ¿Por qué? Porque hay un ventrículo que le está ofreciendo resistencia. ¿Se entiende? Y esa resistencia puede estar dada justamente por el aumento de presión en el ventrículo izquierdo.
que eso a su vez puede estar dado por una hipertrofia ventricular izquierda en un paciente hipertenso de larga data mal controlado. ¿Se entiende? Por ejemplo, eso se puede traducir electrocardiográficamente con trastorno de repolarización ventricular, tranquilamente. Entonces vamos a tener unas ondas T altas, vamos a tener complejos elevados, es decir, todo eso van a ser unos, digamos, trastornos de repolarización que pueden aparecer en el electrocardiograma. Pero insisto, eso lo tengo que averiguar mediante qué estudio complementario le harían, aparte del electro. Ecodoppler. Un eco. Un eco. Porque usted ahí con el eco Una geografía. va a ver si hay hipertrofia ventricular, va a ver si hay dilatación. Eso usted va a ver con mucho más detalle, digamos, justamente lo que usted está sospechando desde el punto de vista clínico. Así que eso es muy importante. Y no hay soplos. Mira vos ese dato ahí, Martín, que teníamos la duda de que tenía una valvulopatía o no. Bueno, el soplo siempre es una traducción de una valvulopatía. Si no hay soplo, significa que las válvulas están bien. Eso también teníamos otra duda de que si hay o no hay algún tipo de valvulopatía. Entonces, no hay soplo, eso me deja tranquilo. Si hay un cuarto ruido, puede estar, insisto, hay una contracción auricular, que eso puede estar generada, insisto, por la resistencia que le está ofreciendo el ventrículo. Su abdomen es benigno, sin tensión ni masa, eso está todo bien. Tiene ruidos femorales bilaterales. Los ruidos femorales bilaterales, chicos, son soplos. Eso ya está significando que ya empieza el paciente a tener soplos en las femorales. Imagínense, pulsos palpables, femoral y popliteo, pero con soplo, digamos, ¿no? Palpables, pero soplo. Pero tiene el popliteo izquierdo más pronunciado que el derecho. Y sus pulsos pedales están disminuidos, pero presentes en el derecho. ¿Se entiende? Es decir, tiene pulsos, pero están disminuidos. Sobre todo el derecho, que era que justamente lo que ustedes iban a ir a ver el examen físico, que les dije que tenían que hacer hincapié. Aunque ausentes en el izquierdo. Fíjense, no tiene pulso en el izquierdo, que coincide con el dolor de su pie, que es izquierdo. Entonces ahí nos está indicando de que probablemente este paciente tenga una obstrucción justamente en su miembro inferior izquierdo, mucho más comprometido que el derecho. Tiene la pierna y pie distal izquierdo pálidos y fríos al tacto. Ahí está lo que decía su compañero, en las características que hay en la isquemia, es eso. No hay tanto edema, cuando es arterial, lo que sí está frío, sin pulso o disminuido o ausente, pálidos y fríos al tacto. Y por supuesto con un relleno capilar muy lento. Entonces fíjense cómo este paciente, cómo nos ha ido ayudando justamente al ser ordenados con la historia clínica. ¿Por qué? Porque hemos hecho de entrada un razonamiento de un paciente, primero evaluar siempre los factores de riesgo que tiene. Es un tipo de 58 años, joven, pero que tiene muchos factores de riesgos vasculares. Y aquí ustedes tienen que hacer siempre este razonamiento. Si el paciente ya tiene una obstrucción coronaria, probablemente, o mejor dicho, vamos a cambiarle el orden. Si ustedes reciben un paciente el día de mañana con estas características clínicas de una obstrucción o enfermedad arterial periférica, no se olviden de controlarles sus coronarias, porque hay un 80-90% de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica que tiene compromiso coronario. Entonces, todos los estudios complementarios, es decir, todo el plan diagnóstico que ustedes armen para este paciente va a estar basado desde el punto de vista vascular. Entonces, vamos ordenando. ¿Qué pedimos? Electro. Perdón, Doc. Muy bien. Electrocardiograma, un ecocardiograma. Bien. Una geografía. Bien. ¿Qué más? ¿Tenés Profe, en este caso se coronariografía? pediría un Doppler de miembros inferiores. Bien. PPR.
Doppler de miembros inferiores. Muy bien, ahí me gusta más. Excelente. ¿Y PBR, doctor? ¿Perdón? PBR. No te escuché. PBR. PCR, ¿para qué? No, PBR, PBR. Bien, ahora sí. ¿Qué más? Dímero D también le podemos pedir. Una, perdón. Dímero D. Dímero D, muy bien, en el caso de que sospechemos una trombosis. ¿Mm? Bien, pero el dímero D en realidad estaría bien justificado, Bárbara, en un paciente que vos ya estás sospechando en forma muy elevada, que se trata de una trombosis venosa con tromboembolismo de pulmón, por ejemplo. ¿Se entiende? En ese paciente sí, digamos, estaríamos justificando un dímero D, que justamente su valor, si me indicaría que sea más de 400, significa que es positivo, pero en el contexto de un paciente que tenga un TEPA, por ejemplo, que sería otro tipo de paciente y no este. Bien, chicos, ¿qué más? Doc, Una coronariografía. Una. Coronariografía. Bien, muy bien, Yapur. Excelente. Lo primero que dijimos que no tenemos que descuidar sus coronarias. Y las coronarias las estaríamos descuidando si no le haríamos ningún estudio para ver si tiene o no algún grado de obstrucción. Por supuesto que va a haber prioridades aquí. No es que, ¿cuál es la prioridad en este momento? La prioridad acá es ver los miembros inferiores. Los miembros inferiores es muy importante, es decir, ver qué características tiene la oclusión. El ecodoppler, ver qué tipo de obstrucción tiene y, por supuesto, ver, ¿no es cierto?, cuál va a ser el tipo de tratamiento que va a recibir. Porque acá ustedes están haciendo todos estos estudios complementarios para ver qué tratamiento va a recibir el paciente. Es decir, si va a ser un tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Doc, una pregunta. Ahora, sí, En la impresión diagnóstica yo puse obstrucción arterial aguda como emergencia o síndrome claudicular intermitente agudo. Por eso, en eso me voy a basar yo en el laboratorio y en el tratamiento. perfecto, Martín. Entonces, ¿cómo te ordenarías para los estudios complementarios? Y los estudios complementarios, el laboratorio común, el SEUGO, lipidograma, ecocardiograma cardiovascular, ecodoppler miembros inferiores. Carotidio también. Bien, muy bien. Profe, igual, yo digo, ¿no? O sea, ¿para qué le pido un lipidograma si ya sé que tiene hipercolesterolemia? Pero no No, te da los datos ahí en el caso. claro, exacto. Porque una cosa es que el paciente te diga que tiene antecedentes, pero vos tenés que saber cuánto tiene de colesterol total, vos tenés que saber cuánto tiene de triglicéridos, cuánto de HDL y cuánto de LDL. ¿Por qué? Porque todos estos tienen distinta aterogenicidad, ¿se entiende? Por ejemplo, se sabe que el colesterol, digamos, el HDL, tiene mucho más, ya si se corta nos volvemos a conectar rápidamente al mismo, ya les mando de nuevo yo, rápidamente así terminamos sí o sí el caso porque es interesante. Como les decía, el HDL se lo considera, el HDL bajo es mucho más heterogénico que tener un ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, profe. Cierrame la puerta. Ahí.
Ahí estamos, chicos, ¿no? ¿Me escuchan ahí mejor? Mejor que antes. Bueno, estamos todos, ¿no? La mayoría. Ahí siguen entrando algunos chicos. Bueno, a medida que vayan ingresando los voy admitiendo. Bueno, estábamos en las impresiones diagnósticas, que habíamos hablado de las distintas impresiones en cuanto a, del punto de vista vascular. Vascular. Entonces, todos los estudios complementarios iban a ser dirigidos hacia eso. Hemos hablado de un ecodoppler, hemos hablado de el electrocardiograma, hemos hablado del ecocardiograma. Eso es importante para ver sus cavidades y todo que traducía con ese cuarto ruido. Hemos hablado de... antes que esto, lo que quiero preguntar es si del punto de vista clínico ustedes podían de alguna manera dilucidar o tener una idea si el tratamiento va a ser médico o quirúrgico. ¿Recuerdan? Con la geografía uno podría determinar hasta dónde hay riego arterial y ver si se puede revascularizar o no. Bueno, pero ahí ya le estás haciendo un estudio vos. Yo pregunto clínicamente. Con la claudicación intermitente y el tema de que está frío y de coloración azulada Hay otro el dato. pie, Hay otro el dato. pie, uno puede pensar que eso es más quirúrgico que médico. Profesor, Sí. yo intentaría ver el índice tobillo-brazo, ¿Cómo sería? ver si el índice de la presión que hay entre el tobillo y el brazo es menor a 1, indicaría que ahí hay obstrucción, mientras que si fuera menor a 0,3 sería una obstrucción grave. Claro. Pero fíjate que eso por ahí es del punto de vista semiológico. Vos le haces ahí una maniobra. Yo lo decía del punto de vista clínico. No está mal lo que vamos a decir, está perfecto y es válido. Pero hay una clasificación del punto de vista clínico que nos puede ayudar muchísimo para saber si el paciente pudiera recibir un tratamiento médico o quirúrgico. Clasificación de Fontán. Claro. ¿Cómo era, Martín? Evalúa el grado de compromiso que tiene el miembro. En ese caso sería. Se clasifica de 1 a 4 y en la 2 se clasifican 2A y 2B. Del 2B al 2.3 es quirúrgico. Y el Claro. tratamiento de la 1 al 2 es médico. Claro, perfecto, excelente. Ahí está, chicos. Lo que pasa es que en realidad, olvídense de 2A, 2B, 3, 4. Acá hay un síntoma clave, quiero que lo recuerden siempre, que es justamente, digamos, ¿qué dicen ustedes? Es quirúrgico. Sí. ¿Cuál es el síntoma? El dolor en reposo. Cuando el paciente tiene dolor del miembro en reposo, es porque el paciente está ocluido seriamente, probablemente más del 50% de la luz del vaso, y eso probablemente sea de resolución quirúrgica. Que de hecho, fíjate, Martín, que el dolor en reposo aparece en el grado 3 de la clasificación de Fontán. Entonces, más allá de la clasificación, usted con el solo hecho de saber que el paciente viene con dolor en reposo, ya probablemente el paciente la resolución sea quirúrgica. Sí, y la parestesia y la plejía de los miembros del movimiento ya indica también quirúrgico. Severo, exacto. Ni hablar si ya tiene gangrena y si tiene ya, obviamente, las lesiones, que muchas veces el paciente viene con los dedos oscuros o negros, ya significa que hay necrosis. Ya ahí es importante saber porque el grado 4 ya se hace amputación prácticamente porque ya hay gangrena y necrosis, entonces ya no tiene, ese miembro no tiene salvación. ¿Se entiende? Entonces fíjense cómo nos estamos manejando siempre desde el punto de vista clínico, en este caso,
donde es muy importante la historia clínica y el examen físico, como todos los casos, por supuesto, pero quería que hagan hincapié sobre todo en esa parte, en este caso. Para que seamos ordenados, hagamos el ecodoppler, hagamos una arteriografía también que se puede hacer y ver dónde está la obstrucción. ¿Para qué? Para hacer justamente el tratamiento específico. Ahora la pregunta es, que acá viene la importancia del caso. ¿Cuál es el tratamiento médico que tiene que recibir el paciente? ¿Y qué tipo de tratamiento quirúrgico? ¿Cuál sería el tratamiento quirúrgico que debería recibir el paciente? Son dos cosas distintas. Si es urgencia, una revalorización. ¿En qué consistiría, Martín? Hacer un bypass, un stent. Bien, muy bien. ¿Y de qué va a depender el que vos le pongas un stent o que le hagas un bypass, por ejemplo? Dependiendo del medio donde encontremos, porque si no ya tiene que hacer un tratamiento fibrinolítico. Claro, en realidad no tanto, o sea, por supuesto el medio es importante. Sería por el... ¿No sería por el largo de la obstrucción? No, en realidad es por el compromiso de la cantidad de vasos afectados. Porque si el paciente tiene más de 2 vasos afectados en miembros inferiores, o sea, popliteo, femoral y tibial, ponele. Como este paciente parece, fíjate que sopla arriba, sopla en el popliteo y encima abajo tiene ausente directamente los pulsos en el pedio. Su compromiso es distal de pierna y pie. Claro. Entonces este paciente probablemente, como digo, vaya a bypass porque tiene más de un vaso o más de 2 vasos afectados. Cuando tiene uno, ahí sí le colocas un stent, por ejemplo, y se acabó la historia. Pero ya cuando tiene más de 2 o 3 vasos afectados, la indicación es bypass. ¿Estamos, chicos? Esa es la importancia de saber o elegir el tipo de tratamiento quirúrgico que va a recibir el paciente. Claro, yo tenía como que en las lesiones menores de 10 centímetros iban a una arterioplastía con balón y más iban a un bypass con safena. Claro, perfecto. Compromiso y cantidad de vasos es clave en este paciente. No está mal, está muy bien. Y lo otro, chicos, que hay que saber acá en este caso es el tratamiento médico. ¿Cómo trataríamos desde el punto de vista médico este paciente? A ver, los escucho. Bueno, y si lo consideramos como una claudicación intermitente, como dije recién, la clasificación de Fontan, que llega a 2A, son tratamientos médicos. Médicos generales tienen higiene, evitar los traumatismos y ejercicios leves. Y el control de sus enfermedades es muy importante, que, como lo que ya padecía, que puede ser la angina, la hipertensión, la hipercolesterolemia. Y farmacológico, silostazol, creo que se llama el fármaco. Bien, ¿qué más, Martín? Bueno, eso es lo que tenía como tratamiento médico. Y control, acá, no suficiente. Bien, lo que hay que hacer hincapié, chicos, como yo les decía recién, que le decía a Agustina, de la importancia de saber su lipidograma, porque ahí se cortó justamente eso, lo que me faltó comentarles. Que el Habría que agregarle unas estatinas. Claro, que el HDL se lo considera uno de los principales factores de riesgo, uno de los principales componentes aterogénicos de estos pacientes, ya sea a nivel arterial periférico, ya sea a nivel coronario o ya sea a nivel cerebrovascular. ¿Por qué? Porque se ha visto que en algunos pacientes con HDL bajo, por debajo de 25, 27, con tabaquismo, ya tienen un altísimo riesgo, más del 80% de riesgo de padecer una enfermedad arterial. ¿Se entiende, chicos? Qué importante eso, porque estamos hablando de solo 2 factores de riesgos, o sea, suficientes para que el paciente pudiera padecer una enfermedad arterial. Nosotros hemos visto pacientes infartados de 40 años con HDL por debajo de 30 y como único factor de riesgo, tabaquismo. Por supuesto, eso después hay que sumarle
todo lo que es sedentarismo, obesidad, resistencia insulínica y o diabetes, es decir, todos los otros factores de riesgo que ustedes ya conocen, que por supuesto aumentarían el riesgo de padecer una enfermedad vascular. Por eso la importancia de tratar a todo el paciente en sí y no decir, bueno, le trato, porque de hecho, cuando vos operás a un paciente, cuando le haces un bypass o le haces una colocación de stent o le colocas un balón, lo que fuera, desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico, vos ese paciente después lo tenés que seguir. Y el seguimiento de ese paciente incluye tratamiento médico también. O sea, aquel que se opera y se hace la intervención quirúrgica también sigue un tratamiento médico, como si fuese un grado 2 o 1, ¿se entiende? Claro. Es decir, no es que yo lo opero y se terminó todo. No, él tiene que también recibir un tratamiento médico que va a consistir justamente en todo esto. En seguir controlándole sus lípidos, en ver que sus triglicéridos no se eleven, en que su HDL tratar de subirlo. Bueno, todo eso lo vamos a conseguir con las estatinas. Las estatinas se ha visto que tiene un efecto pleiotrópico, o sea que mejora, digamos, el vaso sanguíneo, evita la adhesión de las placas de ateroma, aparte de justamente disminuir el LDL y colesterol total, también aumenta el HDL. Esas son las ventajas que tienen las estatinas. Ahora, si el paciente tiene más un aumento de triglicéridos, que muchas veces ocurre en pacientes con hipertrigliceridemias heredofamiliares, ese paciente ya no tiene que recibir estatinas, sino fibratos. ¿Se entiende? A ellos ya tengo que poner fibratos, porque tiene un aumento de lípidos a expensa de triglicéridos. Y esa hipertrigliceridemia probablemente lo lleve a resistencia insulínica, y esa resistencia insulínica probablemente lo lleve a diabetes. Entonces fíjense cómo vamos relacionando absolutamente todo y que no se nos pase absolutamente nada. ¿En qué consiste? Estatinas. Control de la presión arterial, chicos. O sea, yo no le puedo decir, bueno, tenés colesterol alto, te doy una estatina y te vas a tu casa. No. Debes controlar la presión arterial, porque la hipertensión, recuerden esto, se lo considera el principal factor de riesgo para enfermedad arterial periférica, chicos. Una locura. Más que el tabaquismo y más que la hiperlipemia. Es decir, si a eso le sumamos obesidad, sedentarismo, aumentamos mucho más el riesgo, como hablábamos recientemente del tema de los lípidos. Bueno, fíjese si no es importante controlar la presión arterial de este paciente. ¿Qué antihipertensivo elegiríamos en ese caso? ¿Cuál elegirían ustedes? Lo que veo que el paciente está tomando atenolol y está controlado, pero en este caso de este paciente sería un IECA o un ARA. ¿Por qué, Martín? Porque es renoprotector y evitaría el remodelamiento cardíaco. Me gustaría otro. No está mal igual. Me gustaría, ¿saben qué? Un bloqueante cálcico. Un bloqueante Amlodipina. cálcico como amlodipina. ¿Por qué? También tiene un porqué. Porque el bloqueante cálcico lo que hace es, digamos, actuar sobre la esclerosis de los vasos sanguíneos. Y eso, además de bajar la presión arterial, tiene un efecto protector contra el vaso que está esclerosado o que tiene una placa de ateroma. Estamos entonces en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica, en aquellos pacientes con un accidente cerebrovascular isquémico y o con una enfermedad arterial periférica como este paciente. Lo ideal siempre es amlodipina. ¿Ok? Ahora, fíjate vos, Martín, qué importante que, ya vamos a ver después en otros casitos, en otros seminarios, otro caso clínico cardiovascular. Si este paciente, por ejemplo, hubiese sido diabético, sí le meto IECA. ¿Por qué? Porque ahí sí estaríamos haciendo nefroprotección, porque ahí sí estaríamos evitando el remodelado post-IAM, evitando que el paciente pudiera tener más complicaciones desde el punto de vista cardiovascular. Ahí sí pondría un IECA. Entonces, fíjense de la importancia de los antihipertensivos, de saber cuándo y en quién usar ciertos antihipertensivos. En el manejo de la presión arterial, todo va a depender del tipo de paciente que tenemos por tratar.
¿Está bien? Ya no existe más eso, drogas de primera línea, segunda línea, tercera línea, como era antiguamente para el tratamiento de la hipertensión. Hoy, el tratamiento de la hipertensión arterial es dirigido de acuerdo al tipo de paciente que vamos a tratar. ¿Se entiende? Si es diabético, elijo un IECA. Si tiene una cardiopatía isquémica, una enfermedad arterial periférica, le pongo un bloqueante cálcico. Si tiene una insuficiencia cardíaca ya conocida y le tendré que poner un beta bloqueante, ¿me entienden? Por ejemplo, un atenolol, un carvedilol, un Corbis, que es un bisoprolol. ¿Se entiende cómo va dirigido el tratamiento de acuerdo al tipo de paciente? Yo no puedo poner un antihipertensivo así por poner, bueno, tengo esto, toma esto y vemos si andás o no andás. No. Yo tengo que evaluar el paciente, por eso todos los pacientes hipertensos, chicos, tengo que sacar el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular lo tengo que sacar para ver a dónde estoy parado con ese paciente y ver cuál va a ser el antihipertensivo que voy a indicar. Tengo que chequear si hay algún tipo de efecto adverso. Por supuesto, la amlodipina, uno de los efectos adversos que tiene, que es el edema de miembros inferiores. Si le produce edema al paciente, se lo tengo que sacar y bueno, ahí sí le pondré un IECA, por ejemplo. Pero eso me gustaría que ya desde ahora ustedes vayan familiarizándose de cómo vamos justificando. Eso es lo que yo quiero, chicos, en estos seminarios con ustedes. Que ustedes me justifiquen cada cosa que me vayan diciendo y cada tratamiento que me vayan realizando. ¿Por qué? A ver cuál es el mecanismo fisiopatológico que tiene para que usemos tal o cual droga. Y no decirlas por decir, bueno, a este le doy esto, a este otro. No, veamos por qué. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo con este paciente? Vasodilatar la arteria. Y uno de los excelentes vasodilatadores arteriales es el cilostazol, que nombró Martín. Actúa como vasodilatador arterial. Otro vasodilatador arterial que anda muy bien es la pentoxifilina. Se llama pentoxifilina. ¿Cuál es la característica de la pentoxifilina? Que es un vasodilatador arterial y es un vasodilatador venoso a la vez. O sea que si tenemos un paciente por ahí que pueda tener algunas varices o algún trastorno venoso, estaría muy bien beneficiado. La amlodipina le pondría 10 miligramos día de amlodipina para controlar su presión arterial. Las estatinas le pondría 20 miligramos día. Y, como les digo, el tema de chequear, o sea, insisto, los factores riesgos cardiovasculares. Y acá es clave, chicos, ¿saben qué? Las medidas higiénico-dietéticas. Como bien dijo Martín también, cambiar sus hábitos de vida, ejercicio físico, vamos a hacer caminatas de 30 minutos por día. Chicos, las caminatas disminuyen de 5 a 8 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio, ¿me entiende? Por haciendo esa caminata, es una locura. Nos está mejorando la sensibilización de los receptores de la insulina. Estamos hablando de solo el ejercicio físico. Eso va a ayudar a bajar de peso al paciente. Si estaba en resistencia insulínica, le va a mejorar la sensibilización del receptor, entonces va a evitar que el paciente sea diabético al cabo de pocos meses. Entonces, todo eso lo tenemos que educar al paciente. ¿Por qué? Porque ustedes como médicos generales, o como médicos clínicos, o como de atención primaria, ustedes tienen que evitar que este paciente, que ya tiene una enfermedad arterial periférica, ustedes tienen que evitar que este paciente se infarte y tienen que evitar que este paciente tenga un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, por ejemplo. ¿Cómo? Mejorándole todos estos factores de riesgo, porque chicos, este paciente tiene mucho riesgo de hacer un infarto en cualquier momento. Tiene mucho riesgo de hacer una ACV. Entonces ahí está el manejo, fíjense cómo lo hemos manejado el paciente en todo su contexto, y no nos hemos quedado listos, metamos una arteriografía, una angiografía, veamos dónde está la obstrucción, le pongamos un stent, moñito, sellito y a la casa. No, error. Tenemos que estudiar sus coronarias, las carótidas, le tengo que hacer un ecodoppler de vasos de cuello, como dijo Martín, creo también. Sí. Porque el ecodoppler de vasos de cuello, tengo que ver qué grado de obstrucción tiene, si ya está soplando. ¿Por qué? Porque si
tiene una obstrucción, si en el ecodoppler me da una obstrucción de más del 70%, el paciente tiene que hacerse una endarterectomía carotidia. ¿Ok? Una endarterectomía carotidia que justamente va a evitar, porque ¿qué pasa si un paciente tiene una obstrucción carotidia? ¿Qué riesgo tiene? ACV. Químico. ACV isquémico, de origen trombótico. ¿Por qué? Porque este paciente va a hacer un desprendimiento de la placa de ateroma de la carótida y va a ir directamente a impactar en los vasos perforantes de la arteria cerebral media, por ejemplo. Entonces el paciente va a tener todos síntomas motores, paresia, plejía, disartria, afasia. Entonces ahí queda un paciente discapacitado prácticamente. ¿Ven cómo el manejo siempre es en todo el contexto? Y no quedarme, insisto, con que listo, le trato la... ¿Sí? ¿Perdón? Este paciente tiene riesgo de daño endotelial, ¿no? Claro, ¿Y muchísimo. puede formar trombos plaquetarios? Claro que sí, claro que Entonces, sí. ¿no tendríamos que antiagregarlo también por el riesgo cardiovascular? Muy bien, muy bien. Está Pero él ya antiagregado está con tomando heparina. aspirina. Claro, está bien. Pero habría que ver si le agregamos digamos, un antiagregante Clopidogrel. plaquetario, como clopidogrel, por ejemplo, que es mucho más eficaz que la aspirina inclusive. Siempre con la aspirina dosis antiagregantes, ¿no? Porque la aspirina, recuerden, tiene una dosis antiinflamatoria y otra dosis antiagregante. Antiagregante va a ser de 100 miligramos a 325 miligramos. Y el clopidogrel, la dosis va a ser de 75 miligramos por día de clopidogrel. Muy bien ahí, Yapur, también en esa aseveración en ese lado. Muy bien. Y así, de esta manera, chicos, vamos a ver cómo lo vamos tratando a este paciente, ver cómo evoluciona y hacerle un seguimiento bien estricto, insisto, porque no tenemos que evitar que se infarte, evitar el ACV y evitar todas las complicaciones vasculares que pudiera tener el paciente que corra riesgo su vida y o que quede con algún grado de discapacidad. Recuerden que en Argentina la principal causa de discapacidad, ¿saben cuál es? Accidente cerebrovascular. No, doctor. Perdón. Ahí estamos. Vamos, chicos. Así que muy Listo. interesante. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? No. Se nos ha hecho Doc, corto. una consulta. Aparte que el paciente haga ejercicios, ¿también se le podría hacer algún tipo de rehabilitación kinésica o algo de eso? Desde el punto de vista vascular, para la parte vascular. Claro, para que empiece a caminar un poco más, No, para nosotros, ayudarlo a hacer los ejercicios. claro, claro. Lo mejor es la caminata. Es lo mejor. La caminata de 30 minutos por día, de lunes a, digamos, todos los días son 130 horas más o menos semanales que tiene que hacer aproximadamente, que esos son 6 por 3, 18, sí, más o menos en 6 días, 30 minutos por día, mínimo. Eso mejora muchísimo la circulación, digamos. ¿Por qué? Porque la rehabilitación en realidad kinésica está más indicada en aquel que ya tiene algún daño, por ejemplo, neurológico, que tenga una paresia ya. Eso ya, ahí sí ya tendría que hacer un refortalecimiento muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista kinésico. Doc, una pregunta. Sí. A este tipo de pacientes, ¿dónde se lo interna apenas uno lo ve? Bien, si la conducta es quirúrgica, Martín, o sea, si es un grado 3 de Fontaine, tiene que ir a cirugía.
tiene que ir a cirugía el paciente porque es un paciente que la resolución es quirúrgica. O sea, lo tiene que ver el cirujano vascular, que va a un servicio de cirugía, por supuesto. Y el seguimiento ya lo puede hacer o un clínico, o un cardiólogo, o el mismo cirujano vascular. Tranquilamente. Bien. Es importante lo que pregunta Martín, porque este paciente, por ejemplo, si vendría por un ACV, ya tendría que ir a clínica médica. Claro. Si este paciente viene por un infarto, o sea, son todos los riesgos que tiene el paciente, ¿no? Por eso es importante ver y saber. UCO o UTI. UCO o UTI, exacto. Entonces ahí se va a ver de acuerdo a lo que padezca el paciente. Muy interesante porque esto también es frecuente, chicos. Esto es algo que ustedes lo pueden resolver inclusive en el consultorio. Es una consulta muy frecuente en el consultorio. Es frecuente también en la sala de internación, insisto, y en la cirugía también lo van a ver muy, muy frecuentemente. Muy bien, chicos queridos, disculpen la desprolijidad de hoy. Hubo un error con el tema del mail de la Facu. Ahí me dice el doctor que hay que pedirlo por mail con anticipación, porque a mí ya me mandó para todo el mes y justo como empezó el mes nuevo, eso yo lo dice que lo tengo que pedir. Han cambiado, antes no era así. Qué sé yo, lo tengo que pedir yo para que me lo envíen con tiempo la gente de Buenos Aires. Pero bueno, lo podemos solucionar, eso es lo importante. Y ustedes han tenido un lindo caso y que lo pudimos ver. ¿Estamos, chicos? Ya les voy a mandar otro casito la semana que viene para ver cómo... también le voy a dar así casos de distintos aparatos. Cardiovascular, otro día vimos algo de renal, vamos a ver algo de endocrino, después vamos a ver algo de respiratorio y así distintos temas. Siempre es así práctico, para que ustedes puedan relacionar, para que ustedes puedan hacer un razonamiento del caso y no tanto definiciones, ¿se entiende? Porque esta instancia de la carrera es eso: signos y síntomas, plan diagnóstico, impresiones diagnósticas y tratamientos. Pero fíjense que el tratamiento no es decir como loro, aspirina, no, sino que vamos comprendiendo lo que estamos hablando, vamos comprendiendo por qué damos clopidogrel, por qué damos aspirina, por qué damos amlodipina, vamos haciendo todo una explicación que eso nos lleva a comprender la fisiopatología de la enfermedad, ¿se entiende? Eso es lo más importante y que a ustedes les va a servir en la materia esta, que es interna. Que ustedes puedan relacionar, que por ahí es lo que noto cuando tomo el examen, de que les falta un poco. Así que bueno, están a tiempo que eso lo puedan adquirir, cosas que lleguen bien al examen. ¿Estamos, chicos? Gracias. Gracias, doctor. Un abrazo a todos. Gracias, Buen doctor. fin. Gracias, Doc. Un abrazo. Gracias. Doctor. Nos vemos, Doc. Hasta luego, chicos.